desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Entre Boxes, segunda edición, un Entre Boxes del podcast de Desde Boxes, lo cual tenía su gracia en su momento, pero luego seguimos diciendo así porque es entretenido. La cuestión es que estamos aquí para hablar de Fórmula 1, ¿por qué no? También es cierto que no ha empezado la temporada, faltan 2 semanitas nada más para que comiencen las carreras de la mejor forma dicha. Pero teníamos muchas ganas de hablar de Fórmula 1 y hemos dicho, pues ya que han acabado los terceros y últimos test de la temporada, lo cual es curioso, es decir, un deporte en el que solo se entrena durante 3 sesiones en todo el año, pues vamos a aprovechar para grabar, para hablar un poco de pues en qué lugar se encuentra cada equipo, qué noticias hemos ido acumulando y queremos comentar, y bueno, pues aprovechando que no está Osvaldo, pues por hablar del Ferrari con alguna tranquilidad. Ya he dicho que no está Osvaldo, pero es que todos los demás sí estamos, así que voy a dejar paso pues a Emanuel mismo. Emanuel, muy buenas noches. Hola Gerardo, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va el invierno? Pues bien, es decir, los Pirelli se desgastan mucho, Ferrari parece que está bien, Red Bull está fuerte, yo creo que de momento es un invierno atípico en ese aspecto. Jorge, muy buenas. Muy buenas, pues sí, ya preparándonos para la temporada. ¿Ya tienes tu aplicación para el iPad? No, me cuesta darle a Eccleston esos 30 euros, la verdad. Bueno, piensa que un 60% es para Apple. Un No, 70, un 30. un 30%, eso, un 30% es para Apple. Agustín, tú ya tienes la aplicación para el iPad, ¿cierto? Cierto, cierto. Ya la descargada, pirateada. Lógicamente los que vivimos fuera de la ley somos así. Y nada, con ganas de empezar esta nueva temporada. Bueno, sí, en tu caso es un poquito testimonial porque luego al final siempre nunca estás para que grabemos contigo, o sea que las temporadas empiezan y terminan y tu vida sigue igual. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso ni vamos a hablar mal de ti, menos en este Entre Boxes. Del que no podemos hablar mal porque luego no nos hace las crónicas de carreras tan maravillosas como nos las hace es de Dani. Muy buenas. Muy buenas a todos, bienvenidos, que os sabemos que estáis con ansias de escuchar Fórmula 1 y que bueno, esta temporada hemos hecho pocos entre boxes, pero estamos preparando ya la cuesta de marzo, como decía Emmanuel el otro día, en la cual pues nos toca grabar todos los fines de semana de este mes. Bien, pues con ese reto y con el de estar pues por cuarta, ¿verdad? ¿Temporada? Sí, Sí, cuarta, Dios mío. Con la intención de estar durante esta temporada 2013 para ir contando todo lo que vaya sucediendo, para ir viviendo la emoción pues de un deporte que nos gusta, que es la Fórmula 1, vamos a empezar ya este último entre boxes de la temporada. Bien, pues acababa esta semana el test en Montmeló, el último de la temporada, es decir que ahora pues las escuderías tienen 2 semanas pues para hacer las últimas modificaciones y presentar los monoplazas tal y como van a correr en Australia. Y bueno, hemos tenido pues para todos, podríamos incluso hacer un pequeño resumen ya no solo de estas jornadas, sino de todas en general, haciendo un repaso por pilotos, por escuderías, bueno, comentando también temas de neumáticos, etcétera, etcétera. Aquí Dani puede empezar a comentarnos eso. ¿Qué le ha llamado la atención de estos test de pretemporada? bueno, la verdad es que lo hablábamos antes de empezar, que son unos test pues un tanto complicados de resumir. Hemos visto, bueno, pues que los equipos han echado muchos balones fuera, han dicho que bueno, que se ve el trabajo del invierno, que todavía les falta algo por hacer, que si los neumáticos, que si esperan estar en Melbourne en el podio o entre los primeros. La verdad es que eh, eh, creo que este año todos vienen muy igualados, sobre todo, bueno, entendedme, la parte alta de lo que son la parrilla, la parte media, la parte baja.
Nadie ha intentado destacar demasiado. Hemos visto, pues si hemos tenido 3 días o 4 días por jornada de test, pues imaginaros, 10 pilotos, bueno, pues que han estado en esa primera posición durante alguna de las jornadas. Entonces, bueno, hemos visto bastante alternancia, muchas cartas escondidas, hemos visto pues que los pilotos se gustan. Bueno, me gusta cómo está el coche, pero todavía hay que seguir trabajando, hay que pensar más en no sé qué. Bueno, entonces no tenemos todavía pues algo muy claro, ¿no? Algo que podamos decir, pues mira, se sabe ya lo que va a pasar. Entonces, yo creo que estos test, en cuanto a pilotos, en cuanto a escuderías, pues más o menos los que estaban la temporada pasada arriba siguen por arriba. Los pilotos que sabemos que son buenos, que no están ahí por haber puesto pasta en un determinado equipo o que han tenido pues la suerte de haber llegado ahí de alguna manera, bueno, pues sabemos que están fuertes, y yo creo que hasta Melbourne pues no vamos a poder ver realmente dónde están los límites de cada coche y más o menos dónde se va colocando cada uno. Lo que sí que hemos podido ver, yo creo que han sido un poco los neumáticos, ¿no? Que han sido así bastante protagonistas de las jornadas de test, que además pues también han sufrido las inclemencias del tiempo, sobre todo, si no recuerdo mal, pues la última sesión en Barcelona, pues que ha dado problemas pues con un poco de el temporal y las temperaturas frías que teníamos en España en esos días. ¿Qué pensáis? Pues un poco lo que decís, ¿no? Que los test son para empezar a calentar motores para el aficionado, pero podemos sacar pocas conclusiones. Quizás los que les interesa ir de tapados van de tapados, porque quizás de lo que hemos leído y tal, vemos que Red Bull no está apareciendo en los grandes titulares, pero sin embargo sabemos que está ahí. Y quizás con ganas de empezar para ver sobre todo las novedades, ¿no? Ver a ese Sergio Pérez en McLaren, a ver qué puede hacer Hamilton en Mercedes. Y luego, bueno, pues esos equipos medios, parece que sí tenemos a un equipo Sauber, bueno, que podría aparecer, aunque también tienen ahí a Esteban Gutiérrez, a ver qué es lo que hace este debutante. Entonces, sería un poco ver todas estas novedades. Yo poco más, no le veo. Y bueno, y ver los equipos de abajo de todo, echaremos en falta a ese HRT y se disputarán un mano a mano Caterham con Marussia, con 4 pilotos nuevos y poco más. Yo tengo ganas de ver ya entrenos oficiales y de ver las cosas de verdad, no sé. No sé qué opináis vosotros. Hombre, evidentemente, pues los test como es habitual, ¿no? Nadie va a enseñar sus cartas antes de tiempo porque sería de tontos, básicamente. Pero bueno, algunas cosas sí que se pueden ir viendo, ¿no? Por ejemplo, hay cierta igualdad, teniendo en cuenta que no hay cambios drásticos en la normativa y cosas que vimos el año pasado y cómo se presenta este año, pues sí que parece que va a haber más o menos esa igualdad del año pasado. Aparte, pues como decía, es una evolución del año pasado, los equipos ya saben dónde tienen que mejorar para dar el salto. Y más o menos, pues yo creo que va a haber incluso más igualdad que el año pasado. Y después también está el tema de los neumáticos que comentabais antes, que los neumáticos parece que no son neumáticos, parece que eso es cartón piedra, que a la mínima que salen y ruedan una vuelta, el neumático ya queda hecho trizas, y eso pues habrá que tener cuidado en Australia y en Malasia, porque son las dos primeras carreras además consecutivas. Y claro, como siempre, el que primero sepa adaptar a la gestión de los neumáticos, pues tendrá mucho ganado. Y, y después de los equipos de arriba, mi duda, como siempre, pues a ver, a margen de Ferrari, mi equipo, que ya lo dije en otro podcast, al que voy a prestar atención es Mercedes. Y yo creo que Mercedes está en una situación similar al del año pasado, es decir, van a empezar fuertes. No me extrañaría que Hamilton, con ese plus de décimas que tiene él como piloto,
pues incluso llegar a una victoria, como por ejemplo llegó el año pasado la de Rosberg en China. No me extrañaría que consiga una victoria o un podium fácilmente en las primeras carreras, pero claro, mi duda es a final de año, porque el año pasado empezaron genial, Rosberg, y después acabaron, que eso para puntuar había que casi pedirles por favor y acabaron muy mal, ¿no? Y a ver que si Hamilton impulsa a Mercedes, que bueno, parece que tienen cierta ilusión de que así sea. Y después en McLaren, pues mi duda es que no estando el director técnico, digamos, la cabeza pensante de McLaren en los últimos años, que es Paddy Lowe, que la semana pasada McLaren anunció que dejaba de ser el director técnico de inmediato y que ponían a otro sustituto también de, pues eso, de inmediato, y es que se venía diciendo que Hamilton había pedido que Mercedes hiciera el esfuerzo de fichar a Paddy Lowe y parece ser que, a ver, hay que confirmar esto a finales de año, pero claro, McLaren viendo que igual Paddy Lowe se va a Mercedes, un equipo directo, pues no es plan de que sepa cosas ya de este año, incluso ya del 2014, que es incluso una temporada más importante porque vienen los cambios drásticos. Y entonces McLaren pues tiene esa duda como pues nuevo director técnico y también la de Sergio Pérez, que en principio pues no se le ve mal en McLaren por los primeros test. Y después en Ferrari, pues parece que Massa no es el más, que es el Massa de final de temporada, al menos. Y parece que va a ver si aguanta ese nivel de final del año pasado. Fernando, pues a su ritmo. De Lotus, parece que digamos que es al que quieren colocar todos de favoritos. Todos dicen del coche de Lotus que va bastante bien, que es muy estable en curva y que cuidado con ellos que pueden dar la sorpresa y habrá que ver, sobre todo Kimi. Yo espero que no pierda pues esas ganas de ganar que tenía el año pasado y que las siga manteniendo. Y una vez pasado ya una temporada, pues que en clasificación rinda lo suficiente como para que en carrera le lleguen las victorias antes y no tengan que esperar a las últimas como pasó el año pasado en Abu Dhabi. Pero ahí te corto. Pero quizás Kimi penalice un poco el gasto de ruedas, hilando con lo que decías de Pirelli, ¿no? Y yo recuerdo al Raikkonen de principio de temporada del año pasado cómo haciendo un principio de carrera fantástico se quedaba atrás por ese desgaste excesivo y llegando, bueno, pues a rastro, ¿no? Claro, esto de los neumáticos, vete tú a saber. Pues el año pasado aquí me lo costó al principio, quizás porque se volvía a meter y tal, pero vete tú a saber que igual Lotus le ha conseguido conseguir el punto en las primeras carreras al coche o puede salir algún equipo de atrás, por ejemplo un Sauber, no me extrañaría tampoco que Hülkenberg o algún Force India o algún de estos, ¿sabes? Que Sí, o teniendo en Williams, que cuenta que también parece que está Sí, medianamente bien. teniendo en cuenta el papel tan importante de los neumáticos y que este año Pirelli pues eso ha puesto chicle y a la mínima pues se autodestruyen, ¿no? Pero repite Pues un poco la estrategia de otros años, ¿no? Llevamos ya, este sería el tercero, en el que empiezan las temporadas con esta situación de neumáticos que al aficionado nos da un espectáculo estupendo, pero que genera una inseguridad en pilotos y equipos que poco a poco van cerrando por aprendizaje de las gomas y porque van endureciendo esas gomas por petición de los propios equipos. Ahí Pero, yo creo que tenemos un tema de quién pide, ¿no? Por una parte, quién pide que las gomas sean así, porque luego los equipos protestan cuando son en teoría, pues la FIA, la FOTA, es decir, no sé quién exactamente es quien pide esos neumáticos tan blandos que luego todo el mundo se queja. hombre, yo creo que viendo lo que pasó la temporada pasada, o sea, Pirelli le ha hecho caso al aficionado, o sea, las primeras carreras, diferentes ganadores, carreras muy entretenidas y claro, el aficionado pues se puede venir quejar Michael Schumacher 20 veces que Pirelli dice, oye, a mí el aficionado me dice que está contento y incluso nosotros nos quejamos el final del año pasado donde ponían auténticas rocas para que eso, digamos, no tuviera que afectara directamente al campeonato y Pirelli este año, al menos las primeras carreras, ha tirado todo, ha apostado a tope. Ruedas súper blandas, ya de por sí, como comentamos en el anterior podcast,
ya de por sí son más blandas que el año pasado en todos los rangos, y encima para la primera selección de Australia los compuestos ya son de partida más blandos que los que llevó el año pasado, con lo cual eso, a lo que haga un poquito de calor en Melbourne, eso ya van diciendo los equipos que mínimo una parada más de media en todos los grandes premios, mínimo, y pues vete tú a saber si se da justo el margen de temperatura es especial y que igual hay 2 grados más de temperatura en el asfalto, pues igual los neumáticos empiezan a volar como si nada. Bueno, pues ahí está también un poquito el buen hacer de cada equipo en evolucionar el coche hacia esa dirección. Yo creo que no deja para mí de ser interesante, no veo el problema realmente. Y después está Red Bull, que como tú decías, Gerardo, es el equipo. Si a Lotus, por la contra, como decía, le quieren poner, digamos, como entre favoritos y tal, en cambio Red Bull tiene como un low profile, ¿no? Parece que son los perdedores del año pasado, que no han ganado en los últimos años nada, que tienen que espabilarse y tal. Y, hombre, no tienen las ventajas salvajes que tienen otros años, eso espero yo, pero digamos que la táctica de ir a apostar por no pocas declaraciones, y las declaraciones que hacen es en plan, vamos mal, tenemos que apechugar y meter más y solventar problemas. mm, En cierta medida, pues a mí personalmente me hace estar más alerta con ellos. Pero ese papel lo han jugado muchas veces, ¿no? El ir así un poquito de Sí. tapados y de víctimas y de, ay, ya nos gustaría cuando les sacaban segundo y medio a todos. No sé. Pero este año más, ¿eh? Bueno, puede ser, Porque puede ser. Y luego es verdad que quizás la nueva normativa, por ejemplo, de clasificación, pues les perjudique. Y esa ventaja que tenían de clasificación sobre el resto de equipos, que, claro, a la hora de la carrera al completo era mucho, probablemente este año van a estar penalizados. Pero yo de Red Bull no me fío nada, ¿eh? Y luego también que, a ver, Red Bull en realidad lo que está haciendo es las cosas como toca. El propio Fernando Alonso decía en unas declaraciones, sí, todo el mundo espera, o sea, el coche al que se le está exigiendo más es al Ferrari, pero es que también somos nosotros los que estamos constantemente diciendo que vamos a llevar piezas nuevas, es decir, el que está haciendo un marketing mucho más inteligente, pues, de hacer las pruebas, de no intentar crear unas falsas expectativas, de no encontrarse en una posición en la que en la primera carrera pues moralmente haya un poquito una debacle y se le cuestione más, es Red Bull, lo están haciendo muy bien. Sí es verdad que por otra parte Ferrari es el equipo que más necesita decir que han mejorado con respecto a lo que fue la puesta en marcha del F2012, pero en este caso Red Bull está haciendo las cosas como debería, es decir, manteniendo todo lo que puede en el silencio y continuando desde ahí. sí, también hay que tener en cuenta que digamos que Red Bull y el McLaren son los coches que, digamos, menos margen de maniobra con respecto a los otros hay para este año, ¿no? Por ejemplo, Mercedes tiene un margen de maniobra para mejorar, pues gigantesco, ¿no? Ferrari tiene el suyo y McLaren y Red Bull, pues tampoco es tanto, porque el año pasado, al final de temporada, sobre todo Red Bull, ¿no? Con esas victorias consecutivas de Vettel, parece que casi estrenaron un coche nuevo, ¿no? A finales de año, algo difícil de ver, ¿no? En la Fórmula 1. Y sí que parece que tiene menos margen que los otros, pero algo ha cambiado, ¿no? Si fijaste, la temporada pasada, cuando se presentó el Red Bull, había cierta polémica por recordar, la toma esta, por el que hacía justo en el morro o en el escalón este de Pato, cierta polémica. Bueno, al final quedó en nada. En la temporada pasada, cierta polémica por los escapes, no sé qué. Y en cambio este año, la polémica la hemos tenido en Williams, que al final ha cambiado el sistema de escapes, y después también polémica en un equipo de un poco más de atrás como es Caterham. Y en cambio Red Bull, ninguna polémica. Sí, ¿Eso es bueno? ¿Es malo? pero a la Chita Callando, por ejemplo, la toma de aire, aunque no la ha dejado en el escalón, la ha puesto en el morro para hacer ese conducto, para esa transición de aire. Es decir, que él hace el papel que tiene que hacer. Viene de ganar 3 campeonatos del mundo, puede ir de pobre por la vida porque no necesita más que humildad para seguir para adelante,
Y como decía Gerardo, ahí los que tienen que apostar y decir que lo están haciendo mejor que nadie son los que tienen que ganar imperiosamente, que es Ferrari. Y la pregunta es, porque yo creo que, o sea, soy el ferrarista declarado del grupo, lo sé. ¿Creéis que este año Ferrari tiene un coche con el que competir, un coche con el que, mejor dicho, con el que ganar? Volvemos a como nos quedamos el año pasado. El coche no lo sé. El equipo creo que no. Hombre, yo Uy, creo que un segundo. Explícate. Lo ha apuntado Emma. Yo no sé tal, pero no me creo que tenga 2 pilotos dispuestos a competir por los primeros puestos en todas las carreras. Más claro, creo que Massa no debía de estar en el equipo. Vale. Claro, es que, a ver, de Red Bull, tanto Vettel como McLaren, perdón, Vettel como Max Webber, sabes que alguna carrera pueden tener la mala, pero sabes que más o menos los dos van a estar ahí arriba, ¿no? De McLaren, Button puede tener sus días malos, a veces muy malos y tener una racha negativa, pero sabes que alguna victoria, pole y tal va a lograr. La incógnita es Sergio Pérez a ver si responde, ¿no? Ferrari, Fernando sabes que va a estar ahí sí o sí. Y Massa, pues a ver, igual coordina bien unas carreras fantásticas, pero si empieza tan mal como el año pasado, pues adiós. Aparte, teniendo en cuenta, después hablaremos del tema de los pilotos, como Ferrari, digamos, ha querido meter a Bianchi como pudiera, pues igual el futuro de Ferrari pasa por Bianchi, ¿no? Y después en Mercedes, pues tenemos a Rosberg y Hamilton, pues qué decir, los dos, ¿no? Si les responde el coche, van a estar ahí. Pero no se les espera. A Mercedes no se le espera. Y siguiendo tu teoría, si es que al final el equipo que tiene la pareja de pilotos más completa es Red Bull. Porque McLaren está por ver. Está por ver si Button tiene una temporada buena como la del 2010, pero toda la temporada, que es necesario. Y está por ver lo que haga el Checo Pérez en el equipo inglés. Lotus, pues sí, pero como Grosjean empiece a hacer cosas como las que hizo la temporada pasada, pues tampoco. Entonces ahí tienen una baza muy importante ganada Red Bull sobre la pareja de pilotos de los equipos grandes. Hombre, sí, la verdad es que yéndose Hamilton de McLaren, la pareja más consistente, no cabe duda que son los actuales campeones del mundo, ¿no? De constructores, evidentemente Vettel y Webber. Pero hablando de Red Bull, es que, claro, habrá que ver qué pasa en Australia, evidentemente, pero Red Bull ha mostrado las dos caras, ¿no? Que se salen y también que han pasado crisis. El año pasado rondando, sobre todo, que fue el clímax de la crisis, fue Monza. Pasaron unas carreras y el principio de año tampoco fue excepcional. Pasaron sus tiempos malos. Es verdad que supieron reaccionar Pero excepcionalmente, yo ¿no? creo que eso Acabaron es, ganando. lo admirable de Red Bull. No solo ha sabido dominar temporadas completas, sino que teniendo problemas, en 2, 3 carreras las ha solucionado. Cosa que, Es lo que, cosa que a Ferrari no le ha pasado. Ferrari ha es lo entrado que en iba a decir, es barrena decir, y ahí se ha estancado y ha estado 10 carreras a rastro. Y eso es perder el campeonato. es lo que iba a comentar, que justamente las debilidades que ha tenido pues la temporada pasada, por ejemplo, Red Bull, más que pues dar algún tipo de resquicio de esperanza para que puedan ser más débiles de cara a este campeonato, todo lo contrario. Cada vez que han tenido una crisis la han solucionado y la han solucionado muy bien. Y justo iba a poner el mismo ejemplo, que Ferrari, Dios quiera que este año pues hayan hecho un planteamiento diferente. Sabéis que, bueno, seguro que o sea, está comentado que están utilizando el túnel de viento de Toyota para poder poner en marcha este coche y ya están rehaciendo el túnel de viento, su propio túnel de viento para el coche del año que viene. A buenas horas mangas verdes, es decir, llevamos con el túnel de viento de Ferrari varios años hablando. Pero bueno, aún así, creo que sí, este año tienen un coche con el que plantarle cara a Red Bull. A ver, si Fernando Alonso, en un titular que yo tenía por aquí de F1 al día, ponía... ¿Qué? ¿Dónde ¿Eso que es está? 200 veces mejor o algo así? No, creo que vamos a estar cerca de los mejores. Pero No me hagáis... fíjate, eso, no, eso lo dijo con el Renault del 2009. Dijo que
en Barcelona, en los test, me acuerdo yo que dijo que su intención era luchar por el título. Después ya vimos lo que pasó en 2009, ¿no? Que eso fue... O 2009 o Pero 2010, que eso... ¿Sabes? Al principio, ¿qué va a decir? Que no, que se autodescarta. no, a ver, el año pasado prácticamente dijo, o sea, con este coche no podemos pelear por el título. A eso me refiero. Hay un cambio en las afirmaciones en decir, vale, este coche funciona tal y como teníamos pensado y lo podemos evolucionar, y no como el año pasado que de repente pues no se sabía qué tenían ahí, si era el mismo coche que habían diseñado. De hecho, era todo lo contrario. Entonces, en ese aspecto me refiero a que si el año pasado con el F2012 llegamos a la última carrera peleando por el título, este año pues deberías, no digo más fácil, debería ser más posible el tener esa lucha. A ver, a mí me gustaría, y no por ferrarista, es decir, y ya no solo Ferrari, llámalo Mercedes, llámalo McLaren, que Red Bull sufriera, pero que sufriera como decía Jorge antes, es decir, hacerles sacar su arsenal entero y hacerles comer la cabeza y verles pues con serias dificultades. Realmente, recordemos, no me acuerdo ahora el número de puntos que llegó a tener Fernando por encima de Sebastián Vettel a mitad de temporada. Creo que fueron 47 puntos, creo recordar. Y luego fíjate lo que pasó, Red Bull reaccionó y pum, 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 y ganó Vettel. En este aspecto yo creo que estamos muy igualados con todas las escuderías. Incluso me atrevería a decir Mercedes. No sé, no sé, no sé. Bueno, vale. Y luego, estamos dedicándole muy poquitas palabras a ese bloque de en medio. Williams, Sauber, Toro Rosso. Quizás ahí hay muchas más am, novedades, ¿no? Y quizás hay Pero, más pero variables. es un bloque de en medio que, teniendo en cuenta diversos factores, te puede amargar el día. A los de arriba, dices. claro. A los de Claro, arriba, claro, claro. pues, Te pueden meter en un o sea, podio, no, sí, sí. no es el clásico autobús del medio de la Fórmula 1 de temporadas pasadas que, claro, ni dando las gracias arrimaban a un quinto o sexto. No, no. Aquí, a lo que se junten cuatro cositas, está un Maldonado ganando carreras, que a ver si lo repite. Está un Hulkenberg que parece que el cambio de Force India no le ha sentado nada mal. Está el propio Force India con la vuelta de Sutil y Resta. Y está los toros a ver si la evolución del coche pues avanza. Y después, claro, están los Caterham y, bueno, y Marussia. Marussia que va a ser el último porque yo creo que Caterham, al menos de principio, sí que da un pasito más que el Marussia. Bueno, pero también es verdad que llevamos 3 temporadas diciendo que Caterham está un pasito por encima de Marussia y luego los ves que, bueno, están prácticamente igualados. Es decir, el segundo que le saca a uno es la caja de cambios que se le rompe al otro. Ah, en ese aspecto, pues cuesta creer hasta qué punto van a estar. Y Toro Rosso es un poquito el más dudoso porque he hecho un pareado. Pero porque sí es verdad que con Williams y con Sauber, yo creo que tal y como han ido los test, las declaraciones, etcétera, pues podemos ser moderadamente optimistas a lo que tú dices, a que den guerra y a que en cuanto te despistes te quedes ahí atrás y se te sea muy complicado adelantar a ese pelotón. Pero con Toro Rosso es un poquito la duda de siempre, de si van a ser capaces de hacer algo más que lo que han estado haciendo estos últimos años. Mm. Parece que Toro Rosso ha dado un paso atrás. Más bien, el año pasado parecía que estaba en el medio ahí, codeándose igual con Sauber o con Force India. Y parece que este año ha bajado al vagón de cola y ya ha desaparecido el HRT. Seguimos teniendo eh, seis pilotos, seis coches que son el pelotón de cola. Más bien parece que no han desarrollado nada o no han A ver, evolucionado tanto. Mm, el Toro Rosso de la temporada pasada ya aquello era ya no había por dónde cogerlo. O sea, Yo digo no. a principio de temporada. Ya el año Hombre, pasado ya no. Hubo algunas carreras que aún consiguieron puntos, pero no, la cosa no se podían comparar con Williams y Sauber en ese sentido de rendimiento en carrera. Que volviendo al hilo de Ferrari, donde fallaba más Ferrari es sin clasificación, porque en carrera más o menos, pues oye, ahí se han sí, mantenido a las últimas temporadas, ahí al menos
Fernando sí que, vale, el coche no era suficiente rápido, pero sabes que le ganaba décimas a tanto a Red Bull, McLaren, en la mayoría de casos, ¿no? La lacra estaba en la clasificación y esperemos que el tema del doble DRS y que lo poco que hayan o lo mucho que hayan podido mejorar el coche sirva para eso que parece, viendo los test y poniendo en comillas y tal, que al menos en clasificación va a tener más opciones Fernando de estar luchando por poles en seco y no va a tener que esperar a milagros de que llueva y estas cosas. A ver si es así. Porque entonces la cosa ya pinta diferente y ahí sí que las cosas cambiarían, ¿no? Porque no es un mismo un Fernando saliendo desde la pole que saliendo de octavo. O saliendo tercero, Bueno, también. cosa que el año pasado tampoco pudo hacer mucho. Pero entonces estamos hablando, porque recordemos que el año pasado estábamos todos alucinando con este inicio tan igualado, nunca había habido tantos ganadores en diferentes carreras diferentes. Vamos, estábamos encantados con que la temporada fuera tan abierta. A priori de lo que hemos visto en los test, tenemos que esperarnos algo incluso más de lo que hay ahí, de lo que vimos el año pasado. Hombre, más no sé, pero yo creo que los anuncios de Pirelli y las declaraciones de pilotos y equipos sí que nos auguran un principio de temporada un poco en el sentido del año pasado y del anterior, con Hombre, problemas en los neumáticos en las últimas carreras, problemas de juegos de neumáticos y todo eso, pues vamos a tener yo espero tener un gran principio de temporada. hombre, que se dé justo la casualidad de que en los primeros 8 grandes premios haya 8 ganadores, hombre. A ver, pasa una vez, no creo que vuelva a pasar 2 o 3 años y consecutivos, además. El caso es que, pues, estas cosas que haya cambiantes, ¿no? Una carrera tipo Canadá, que va primero Vettel y Alonso y de repente, pues, chas, y acaba ganando Hamilton y segundo Sergio Pérez, por ejemplo, por poner una carrera. Cosas de Ujú. este estilo. Pues eso a priori lo veo posible en las primeras carreras, sí. Después a lo que vaya pasando en la temporada ya se ya se irá viendo como pasó las temporadas pasadas. No sé si tenemos algo más que comentar. Supongo que lo comentasteis en el anterior entre boxes, pero el hecho de que este año pues HRT ya no exista, va a darnos un puntito más de emoción en las clasificaciones, porque en la Q1 no se van 7, sino que se van 6, ¿cierto? Pues sí, Pues, evidentemente quitando el margen de HRT, pues habrá que hacer los cálculos ahí Exacto. de Quiero decir, clasificación. se eliminarán 6 coches en la Q1 y otros 6 coches en la Q2. Claro, antes en esa Q1 pues teníamos siete eliminados, eran las 3 escuderías guión paquete, más el desafortunado de la jornada o el menos hábil de ese día. Claro, este año entendemos que en la Q1 pues se seguirán yendo esas 2 escuderías, pero luego nos quedan dos puestos, 2 posiciones para el momento iba a Ujú. decir, del bochorno, porque sí, porque además están todas las cámaras en el paddock esperando a que llegues diciendo, bueno, ni a la Q2. Vamos a tener un poquito más de emoción por esa parte. Sí, en cierta medida sí. Y sobre todo en Australia, donde digamos hay que medirse todos, pues más si cabe, ¿no? Bueno, pues más emoción todavía. Quiero recordar, por ejemplo, recordando así de ponerse nervioso, que el año pasado Fernando, de hecho, se quedó en la Q2, no pasó a la Q3 porque se salió, ¿no? Se salió en la Puzolana en Australia y no llegó ni a la definitiva ronda, o sea que estas cosas, pues, ujú. están al orden del día. Bueno, Quizás, tenemos algo más que... sí, quizás una última Perdón. cosa. El año pasado seguimos a Maldonado, bueno, pues tenemos compañeros de Venezuela y sabemos que nos escuchan desde allá. Y quizás ahí la pareja Maldonado-Botas, quizás es una de las parejas que yo creo que hay que seguir atentos este año. Porque Botas ha demostrado en estos entrenos, bueno, sí, en estos entrenamientos y en estas pruebas y en pruebas anteriores que es un piloto rápido y quizás no lo va a tener tan fácil Maldonado como lo tuvo con Senna, ¿no? Hombre, sí, a priori sí. Lo que pasa es que es complicado a veces
Quiero decir, muy buenos pilotos en otras categorías se han encontrado, pues, no digo problemas a la hora de empezar en Fórmula 1, pero sí, pues que esa brillantez o esa fama, pues se veía bastante contrastada una vez llegaban a Fórmula 1. No sé si iba a ser el caso. Desde luego, Maldonado debería tener un buen rival para él mismo, para poder superarse, porque es verdad que el año pasado tuvo una buena temporada, pero justamente esos problemas, esas tonterías, de exceso de agresividad que tuvo, se las podía permitir porque Senna no le da, no le daba la cancha suficiente para poderse permitir esos errores. La pregunta está en qué va a pasar si este año tiene un buen compañero al lado que le ponga las cosas difíciles. Ahora, ¿lo será Bottas? Pues no lo sé. Es decir, tampoco creo que tengamos que juzgarlo en Australia, porque bueno, es un piloto nuevo que llega a la categoría y tendrá que adaptarse. Y quieras o no, pues los test ahora mismo ya no dan ese tiempo necesario para hacerlo. Y hablando de los pilotos que nos quedaban del anterior podcast y que, bueno, ahora ya está la parrilla confirmada por completo, nos quedaba un sitio, el más apetitoso, que era Force India, y finalmente los de Force India se han decidido por Adrian Sutil, que vuelve al equipo indio-británico, como de donde sea, que va a formar pareja con Paul Di Resta. ¿Y qué crees de Sutil? Que vuelve, la temporada que dejó el equipo quedó por delante de Paul Di Resta. ¿Y cómo veis la dupla Sutil? Pues no sé, tampoco es mi piloto favorito, y quizás había pilotos más apetecibles para ver un monoplaza con Force India que propia Adrian Sutil, que ya sabemos lo que trae por detrás, la pelea esa en una discoteca con un directivo de Lotus, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, es que al final se nos ha quedado esa pelea, yo creo, ¿no? Bueno, sí quedó delante de su compañero, pero yo creo que el recuerdo final que dejó fue todo ese follón con juicios y estas historias. Sí, le Pero falta, sí, como le falta piloto, algo, quiero ¿no? decir, Mm, mm, a ver, es un, bueno, a ver, vamos a ser justos, es un poquito como ese Nick Heidfeld, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que estuvo, ¿cuántas carreras fueron? Ciento y algo hasta que consiguió una victoria. O el propio Nico Rosberg, es decir, pilotos, fíjate, los tres son alemanes, pilotos muy buenos, de acuerdo, fiables, etcétera, etcétera, pero que les falta un punto de campeón o un punto de diferencia, y aquí lo digo absoluto experto en pilotos de Fórmula 1, no. Pero quiero decir, da la sensación esa como que sí, que te va a correr el coche, que te va a conseguir siempre algún que otro punto, que no te lo va a destrozar, pero si Force India quería marcar la diferencia, pues un Sergio Pérez te la puede dar, un Pastor Maldonado te la puede dar, pero un Adrián Sutil te puede dar esa diferencia que consiga que sea tu temporada. Pero quizás Force India no está en esa batalla, ¿no? No puede optar a un... O opta por un piloto sorpresa o no está. Y desde luego sorpresa, sorpresa no es. Así que... No Bueno, sé. La otra la otra opción opción... era Bianchi, Claro. el apadrinado de Ferrari, Pero es... que evidentemente a Ferrari le interesaba meter ahí pues en teoría, su piloto para el futuro, ¿no? Se supone que es Bianchi, por viendo la baza que ha metido Ferrari, por un lado, para estar Force India, y una vez que Force India lo ha quitado de en medio, pues para meterlo en Marussia. Una vez que Marussia anunció que su segundo piloto era Luis Rasia, que ha durado unas semanas, ni se ha subido al coche, porque los patrocinadores pues no han pagado lo prometido. En este tipo de equipos, pues si los patrocinadores no pagan, pues te quedas sin correr. Claro. Y lo que es lo que le ha pasado a Rasia, que ni se ha subido al coche, y pues definitivamente se va a subir ese coche Jules Bianchi, y ya se sospecha de que posiblemente pues Ferrari motorice a Marussia en 2014, que claro, evidentemente ahora no van a decir nada, pero oye, algo tiene que poner Ferrari, ¿no? Para, si no es dinero en cash, pues oye, pues te ahorramos unos cuantos dólares de la motorización de los próximos años, ¿no? No, y además Sí, salida de la escuela de pilotos, ¿no? Que yo creo que entrar en la escuela de pilotos de Ferrari te da muy pocas salidas porque no coloca ninguno de sus pilotos aprendices en el primer equipo. Entonces,
tiene que buscar por lo menos equipos de segunda o tercera línea para que tengan salida y que puedan por lo menos debutar. Pues sí, la verdad es que Ferrari en ese sentido tiene las manos más atadas que Red Bull e incluso diría que hasta McLaren o Mercedes, ¿no? Que teniendo el DTM pues siempre lo pueden diversificar por ahí. Y después en Caterham también nos quedaba el compañero de Chas Pick, que finalmente, pues como parecía que iba a ser así, pues es Van der Garde, que ya hizo test el año pasado y pues bueno, pues y al igual que Bottas, que también hizo test el año pasado, pues digamos que parecía lo lógico, ¿no? Una vez que pues Kovalainen, por ejemplo, se queda sin sitio, ¿ves? Antes lo decía Gerardo, a Force India, un piloto que tendría algo más. Quizás Kovalainen tiene ese algo más que no tiene Sutil. Podría ser. Y yo creo, a ver, son impresiones de espectador, de grandes premios, de no perderte una carrera. A Kovalainen sí yo lo he visto, es decir, en algunos, tal vez en su paso por Renault y luego en su paso sobre todo por McLaren, momentos bueno, esos momentos que, por ejemplo, ahora se me venía a la mente un Felipe Massa, que yo creo que es uno de los pilotos más, pasará a la historia como uno de los pilotos más discutidos de la historia. Ese adelantamiento en Singapur que se metió donde no había sitio que yo no hubiera pasado ni con mi coche, y consiguió meterse y adelantar. Esos momentos de rabia de campeón que sí creo que Felipe Massa los ha tenido y los tiene de vez en cuando. Yo a Kovalainen sí puedo recordar esos, o sea, no recuerdo ninguno en concreto, pero sí tengo la sensación de que es un piloto capaz de tenerlos. Ahora, de los otros pilotos que hablábamos, pues no lo sé. Y el resto de la parrilla, pues sigue igual, ¿no? No hay ningún cambio y habrá que ver qué se traen entre manos a partir de Australia dentro de 2 semanas. Y ya que estamos comentando así cosas, pues podemos comentar quizás el calendario de la Fórmula 1, que quedaba varias incógnitas. Una era el dónde se iba a disputar el Gran Premio de Alemania y si se iba a disputar, que sí que se va a disputar y finalmente va a ser como estaba programado en Nürburgring. Y después sigue pendiente el tema de la fecha esta colgante que dejó el Gran Premio que se iba a disputar en teoría en Nueva Jersey y que al final no se va a disputar y quedó una fecha libre ahí y que de momento no está cubierto por nada y pues lo más sensato a estas alturas del campeonato es que quede libre ese fin de semana, ¿no? Que cae pues es justamente entre el Gran Premio de Alemania y el de Hungría. Sí, el 19, 20, 21 de julio. Ujú. Y luego Bahrein, ¿no? Que se confirma y Eccleston insiste en que se celebrará. Porque, más que nada, porque se esperan otra vez follón a la hora de que aparezca la Fórmula 1 para bueno, reivindicar las protestas, la gente que las hace, ¿no? Bueno, si el año pasado había dudas y finalmente se disputó este año, o sea, tiene que, no sé, un muñeco de Eccleston colgado desde una tribuna para que no se dispute ahí, ¿no? Porque, vamos. Entonces, bueno, yo creo que nos encontramos, comparado con aquella temporada del 2009, ¿os acordáis? Que si los difusores, que si llegaba Brown, etcétera, etcétera. Creo que nos encontramos con una temporada muchísimo más tranquila, incluso relajante, con las pruebas, así como progresan, todos los coches, ningún sobresalto. Los pilotos, pues es verdad que tenemos algunas novedades, y que luego veremos. Pero yo creo que se presenta una temporada, pues, yo digo, igualada y tranquila desde su inicio. Vamos a ver ahora, digamos, cómo van progresando, pero creo que tal vez sea un poquito la madurez también del reglamento técnico. Es decir, es una temporada que hereda muchísimas cosas del 2012, que a su vez la del 2012 heredaba del 2010. Quiero decir, hemos quitado pues algunos temas, ¿no? Doble difusor, el FDACT, etcétera, etcétera. Pero más allá de ahí, los equipos pues han tenido cada vez más tiempo para poder evolucionar coches que venimos viendo realmente justamente desde el 2009, que fue esa revolución técnica que vimos con el cambio de alerones, etcétera, etcétera.
dentro de un año, precisamente, semana arriba, semana abajo, estaremos hablando de cómo han ido los últimos test de la temporada 2014 y en ese momento estaremos hablando de una revolución y de coches totalmente diferentes como serán los V6 y todo lo que implica los cambios técnicos y los cambios aerodinámicos. Am, Quiero decir, disfrutemos de esta pretemporada porque el año que viene sí que parece que vamos a tener algo muchísimo más estresante y muchísimo más divertido en ese aspecto. Que no digo que esto no lo sea, Mm. pero creo que el año que viene va a ser muy diferente. Y este año se nota que los equipos pues conocen sus coches, que han seguido trabajando en ellos hasta, en el caso de los equipos punteros, hasta la última carrera, hasta el Gran Premio de Brasil, y que nada más terminar la temporada, pues siguieron evolucionando esos coches y añadieron todo lo que habían aprendido a los proyectos del coche de 2013 para tener ahora coches que antes de empezar a grabar, Jorge se sorprendía y se asustaba un poco, pues porque a veces le pasa a Jorge estas cosas, que decía, es que los coches están yendo mucho más rápido de cómo terminaron en Brasil. Y internamente, pues porque además siempre hace estas cosas Agustín, aparte de pasarnos enlaces a cosas raras, nos ha enviado una relación de los mejores tiempos de los últimos test de temporada, de la temporada 2012, en los que, digamos, estábamos en los 1.22. El mejor tiempo fue de Kamui Kobayashi de Sauber con un 1.22 bajo, un 1.22.3 y en este último test de Barcelona, el mejor tiempo ha sido para Rosberg con un 1.21. Es decir, estamos hablando de una mejoría con respecto a hace un año de 2,1 segundo. Y estos son coches de pretemporada. De aquí a 3 o 4 carreras a que se empiecen a presentar las evoluciones, para cuando termine la temporada, lo que quiero decir, tendremos coches que prácticamente o sea, están haciendo las vueltas 4 segundos más rápido que los mismos coches de la temporada anterior. Y eso lo que denota es una estabilidad de reglamento que te permite trabajar sobre cosas que ya sabes, sobre ideas que ya has estudiado y nos plantean otro tipo de campeonato como el que tuvimos el año pasado. Yo, mi pronóstico de cara, y ya termino con mi monólogo, es que vamos a tener muchísima igualdad y que el campeón, así como se suele decir, ¿no? Que el demonio está en los detalles, pues aquí creo que el campeón va a estar en los detalles. El que este año se salga de la curva, haga una tontería de no salir en la Q3 cuando tenía que salir y clasificar más atrás de lo que debería clasificar, en esas cosas vamos a tener nosotros el campeón, creo. Yo pregunto, teniendo estos coches una fecha de caducidad, que ya sabemos que el 24 de noviembre ya se acabó su vida, ¿van a esperar hasta qué circuito para realizar mejoras? No creo que hasta la última carrera vayan a realizar mejoras, salvo que esté muy abierto el campeonato. Pero igual a mitad de temporada ya dejan ir los coches, salvo eso. Claro, ese es Red Bull otro. o Ferrari que estén compitiendo y puedan mejorar y tengan esa opción. Yo creo que, vamos, de los equipos del medio o los que no tengan mucho que competir, yo creo que a mitad de temporada el parón de verano ya va a ser parón total y cambiar parte del equipo para el desarrollo del coche del año que viene. Claro, ahí. Pero lo veremos la próxima temporada los resultados, ¿no? La escudería que sea la más lista en ver que este año no va a llegar a los objetivos y ya destina todos los recursos al próximo año. Que en ese tipo de escudería estaba yo pensando en Mercedes, ¿no? Que si, digamos, tiene la misma línea temporal que el año pasado, que vale, puede ganar y después llega debacle, pues ahí sí que puede ser realmente peligroso o Hamilton el próximo año teniendo los recursos de Mercedes y tal. Si digamos se da la misma situación, ¿eh? Pensando ya, pues eso, a partir de la mitad de temporada, empezar el coche del próximo año, aparte Mercedes que es el mismo motorizador, pues todas estas cosas ahí, si las cosas para Mercedes se tuercen, de la misma forma que se torcieron el año pasado, pues ahí sí que Hamilton sería. Las cosas se pondrían más interesantes con respecto a él para el 2014 y después otras escuderías, pues oye, no sé, a ver, quizás Williams, mirando por la zona media, ¿no? Pues Sauber y tal, pues igual destinan, pues eso, si no cumplen los objetivos, pues vamos a mirar el próximo año, que igual damos la campanada
y no salimos. Porque después el resto, tanto Ferrari, Red Bull, McLaren, más o menos, pues teniendo en cuenta la magnitud de escuderías que tienen, quizás sí que lo noten si están luchando a final de temporada, pero por la magnitud de escuderías que son, ya digamos que ya deben tener, digamos, un medio esqueleto del próximo año. Y aparte Mercedes como es el motorista y bueno, McLaren no, pero Red Bull también casi como si fuera motorista de Renault, pues digamos que van un paso con respecto a las otras que no son propias motoristas, ¿no? Yo creo que respondiendo a tu pregunta, Agustín, es decir, hay equipos como los que comentaba Emanuel, que ya incluso su infraestructura ya la tienen preparada, es decir, ellos ya esperan estar en Brasil presentando pues, las últimas mínimas mejoras para poder luchar por el campeonato. El resto de equipos, incluido diría Mercedes, pues también será un poquito ya veremos cómo avanza la temporada. Es decir, tenemos a un grupo de gente que ya está trabajando en el coche del 2014 y en función de cómo vaya, dedicaremos más o menos recursos, nos daremos más o menos prisa en ese coche o seguiremos evolucionando el del 2013. Pero las tres grandes al menos, yo creo que ya tienen planes de que van a evolucionar estos coches hasta el último momento por eso, porque confían en estar dentro de la lucha. Ah, ahora, yo si fuera Marussia, pues tampoco me lo pensaría mucho. Es decir, realmente, si alguien me garantiza la supervivencia de cara a la próxima temporada, pues ya estaría yo prácticamente dejando este coche muerto y pensando en el coche del año que viene. Pero necesitan urgentemente unos resultados que permitan a los patrocinadores seguir confiando en ellos. Yo es que nunca os lo he dicho, pero mi gran duda es cómo tiene que ser el trabajo de un comercial de Marussia o del Caterham. Quiero decir, con qué portfolio te presentas a la hora de pedir un patrocinio. Ya no digo o sea, sí sé que, por ejemplo, Danny Clos, tercer piloto de lo que fue HRT, pues para ser patrocinador de Danny Clos, patrocinador personal que apareciera en su ropa, estabas hablando de millones de euros. Y era el tercer piloto de HRT. Marussia y Caterham, pues entiendo que aspiran a empresas globales, pero no sé cómo llegas tú y dices que sí, que tú eres de los que primero se van, de los que nunca ganan puntos, etcétera, etcétera. Si tienen garantizada la supervivencia, yo empezaría a evolucionar el coche ya. Si no lo tienen, pues tendrán que trabajar este año. De todas formas, ahí sí que va a haber también un hándicap, por ejemplo, Marussia, en lo que comentas, ellos no hacen el motor, van a depender de, si todos los rumores pues, son ciertos, van a depender de Ferrari a la hora de hacer el motor. Y Ferrari, pues, si está luchando por campeonato igual en eso, pues puede que se retrase un poco. Entonces, va a haber mucho lío, yo creo que con la temporada que viene y con la pretemporada, como tú bien decías. Bien, no sé si te queremos comentar algo más o si queréis podemos hablar un poquito del calendario, recordar un poquito cómo va a ser y cuándo vamos a poder disfrutar de esta primera carrera. ¿Queréis comentar algo más? Yo creo que nos podemos meter ya a recordar el calendario de lo que va a venir en breve ya. Bien, vamos a recordar que la primera carrera la tenemos pues justo dentro de 2 semanas, en el fin de semana del 15 de marzo, del viernes hasta el domingo 17. Acto seguido, la semana siguiente, ya estamos hablando del 24 del 22 al 24 de marzo estaremos en el Gran Premio de Malasia y ahí ya tenemos pues un pequeño parón de 2 semanas o de 3 semanas hasta el Gran Premio de Shanghái. Luego ya conectamos la semana siguiente con el Gran Premio de Bahrein. Luego 2 semanas para vivir el Gran Premio de España en mayo. Y bueno, luego ya no voy a decir todas las citas, pero bueno, tenemos ahí las 20 carreras confirmadas o las 19 carreras. Vamos a ver al final cómo termina, porque en la página de la Fórmula 1, en formula1.com, todavía la 10ª carrera, la del fin de semana del 19 al 21 de julio, pues todavía está como to be announced y por tanto no está confirmado dónde se va a disputar la carrera, lo cual no deja de ser algo bastante insólito. No sé si merece la pena comentar ya los horarios de Australia o lo dejamos para el próximo podcast. Yo creo que lo podemos comentar porque como son horarios matutinos, para que nos vayamos haciendo, ¿verdad? Una idea de qué es lo que nos viene y en el próximo podcast lo comentaremos más. Agustín,
Tú mismo, haz los honores. Pues nada, en Australia nos va a tocar madrugar, sobre todo si queremos ver las prácticas, que son a las 2:30 el viernes, que será 15 de marzo, de 2:30 a 4, las prácticas 2 de 6:30 a 8, y el sábado de 4 a 5 las terceras prácticas y la calificación a las 7 de la mañana. La carrera no tenemos el horario, pero supongo que también será a las 7 de la A las- mañana. También a las 7, A las sí. 6 de la mañana. Bien, pues ya id preparando psicológicamente para levantaros un domingo a las 7 por voluntad propia y luego explicarlo el lunes en el trabajo sin que te miran como un bicho raro. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que nos ha quedado un entreboxes bastante completo, bastante equilibrado e igualado, que son un poquito las palabras que más hemos utilizado. Pero por mi parte no creo que tenga que añadir algo más. Chicos, ¿tenéis algo que decir? Yo añadiría que, bueno, como ya ha preguntado alguna gente, la porra este año va a seguir la rutina habitual. Vamos a hacer la porra pues hasta el último minuto antes de que comience la clasificación. Recordar un inciso que, bueno, se produjeron problemas el año pasado y queremos dejarlo claro este año. Vamos a ver, una vez pasada el inicio de la clasificación, no se admiten apuestas. No, ya veis, alguno habrá visto que la página web pues, no te permite hacer la elección, pero en caso de que tuvierais la página web abierta, tuvierais seleccionados los pilotos y le dierais enviar después de ese tiempo máximo, aunque os pareciese que también, o sea, que se ha aceptado, realmente pues el sistema discrimina esos resultados, esos pronósticos. Entonces, bueno, recordarlo para este año, porque el año pasado recuerdo que hubo 2 o 3 casos similares y que nos trajeron un poco pues por la calle de la amargura para ver qué demonios había pasado, ¿no? Gente con pronóstico y que se llevaba 0 puntos en vez de pues los 100, 120 o los que se le asignaran. Y bueno, comentar eso, que ya la tenemos abierta, faltan 2 semanas, pero bueno, que ya tenéis disponible por lo menos la primera carrera de Australia y en breve pues iremos añadiendo las nuevas carreras para que podáis ir haciendo vuestros Y el pronósticos. reglamento, siguiendo el ejemplo de la Fórmula 1, sigue estable, ¿no? El reglamento sigue como el año pasado, 25 puntos por cada acierto y a partir de ahí, si vosotros ponéis pues a Massa de primero y queda segundo, pues en vez de 25 lleváis 18. Si lo ponéis primero y queda tercero, 15 puntos y seguimos 15, 12, como si fuera pues una clasificación normal. La pole pues 25 puntos, igual que bueno, no sé si eran 25 o 10, ahora sí que me cogéis un poco fuera de juego. Pero bueno, el reglamento sigue siendo igual que el del año pasado. No vamos a añadir ningún cambio. Bien, pues entonces nos vemos si nada cambia en, bueno, la semana que viene. Estaremos grabando el previo del Gran Premio de Australia. Se me antoja corto porque ya aquí nos hemos desfogado con todo lo que teníamos que hablar de Fórmula 1. Pero bueno, con todo lo que surja en esta última semana, con todas las noticias y con la información del circuito de Melbourne, estaremos aquí hablando. Y hasta entonces, muchísimas gracias. Recordad, tenemos una dirección interesante para entrar, es decir, más corta que la que teníamos antes, y es desdebox.es. Somos muy originales, somos muy cool, y esa es nuestra nueva dirección. Allí podréis encontrar todos nuestros episodios y los enlaces a las redes sociales que ahora os van a comentar mis compañeros. Pero recordad, para escuchar el podcast, aparte de ir a iTunes, Evox, etcétera, lo que queráis, podéis ir a www.desdebox.es. Hasta la semana que viene. Y como es habitual, también nos podéis seguir por Twitter, donde estaréis ahí al tanto de todo lo que va pasando en estas últimas 2 semanas previas a Australia. La dirección de nuestro Twitter es twitter.com/desdeboxes y ahí, como decía, pues podéis estar pendientes. Y como decía Ger, nos vemos ya la próxima semana con el previo a Australia. Pues nada, ya estamos aquí y venimos para quedarnos, ya empieza la temporada y si queréis estar al día, que lo vuestro es Facebook, pues nada, entráis en facebook.com/desdeboxes, le dais al me gusta y ya aparece en vuestro timeline las noticias y lo que posteen. Un saludo. El correo en Gmail, como siempre, desde boxespodcast@gmail.com y bueno, pues ahí nos tenéis. Hasta la semana que viene. Y si tenéis un terminal Android, pues podéis buscarnos en el Google Play,
Buscáis desde Boxes y ahí tenéis la aplicación en la cual pues podréis escuchar nuestros podcasts bien descargados o bien en directo, bueno, a través de streaming. Un saludo y nos escuchamos la próxima semana.